El niño que Dios hizo presidente, la historia que cautivará a todos los países y dará al mundo una pequeña esperanza gracias a la ayuda de Dios. Me permitan contarles una historia. Es la historia de un niño que caminaba a las calles de aquí del centro de San Salvador con su papá. Una historia que está muy cerca de mí y que siempre me ha acompañado toda la vida. Tendencia mundial. En la ciudad de San Salvador, la capital más atractiva de Centroamérica, un hermoso lugar habitado por personas que se caracterizan individualmente por su simpatía e inteligencia, se encuentra la familia de Armando Bukele Catán, quien es ingeniero químico de profesión y se encuentra casado con Olga Marina Ortiz, su esposa. El hogar de la familia Bukele siempre fue la casa de Dios. Las enseñanzas y consejos de la vida a sus hijos siempre fueron con el ejemplo de Jesucristo. A pesar de ser una familia de buenos recursos económicos, ellos sabían dentro de sus corazones que el dinero solo era dinero y que eso no significaba el valor de una persona. Podía cegar a los hombres y provocarles la codicia. Casi siempre ayudaban a los más necesitados, brindándoles apoyo económico y alimentos. Así demostraban el amor hacia sus prójimos, tal como Jesucristo lo hizo. Además, siempre agradecían a Dios por el milagro que ocurrió en sus vidas. Ese milagro que te contaré a continuación fue producto de la fe que tenían en Dios. Un día, la esposa de Armando Bukele se encontraba en casa. Estaba sola. Su esposo se encontraba en el trabajo y ella quiso darle una gran noticia. Decoró su casa con muchos globos, preparó una deliciosa cena y alistó la mesa. Dejó la puerta abierta, pues Armando estaba a punto de llegar a casa, como era de costumbre, de llegar a la misma hora todos los días. Ya todo estaba listo. Lo único que faltaba era colocar unas letras gigantes en su sala comedor. Agarró las letras y buscó una silla para poder subirse en ella y poder colocarlas. En el momento que logró ponerlas, dio un mal paso y cayó al suelo. Sintió un gran dolor por las caderas y al tocarse por esa zona, se dio cuenta que tenía mucha sangre. Se sentía muy mareada y estando a punto de desmayarse, vio a un hombre. Por un momento pensó que era su esposo, pero al escucharlo, se dio cuenta que no era Armando. La voz de aquel hombre le decía: «No te preocupes, todo estará bien. Tu hijo será una bendición en este mundo. Descansa y no temas». Al terminar de escuchar estas palabras, Olga perdió por completo el conocimiento. Unos minutos después, Armando Bukele llegaría a casa, pero se llevaría una gran impresión al ver muchos policías y su puerta abierta. Con mucho miedo, entró a su casa y lo primero que vio fue lo adornado que ésta estaba, llena de globos y una mesa repleta con muchos banquetes que a él le gustaba. Cuando miró más detalladamente, vio en su pared unas letras que decían: «Felicidades, seremos padres». Enseguida gritó muy fuerte el nombre de Olga, pero nadie respondía al llamado. En ese instante entró un policía y le preguntó si él era el esposo de la mujer de esta casa, a la que habían llevado de emergencia al hospital. Cuando Armando escuchó las palabras de aquel policía, tomó las llaves de su auto camino al hospital. Mientras conducía, en su corazón pedía a Dios que proteja y cuide a su esposa y a su hijo, haciendo una promesa que sería un mejor esposo y un buen padre, y que ayudaría a las personas cuando lo necesiten.
Pero, en esta ocasión, él sabía que necesitaba la ayuda de Dios. Cuando llegó al hospital, enseguida preguntó por su esposa. Los médicos lo miraban extrañados y enseguida le preguntaron si era familiar de Olga. Él respondió que era su esposo y quería verla. Un médico le dijo que ella y su bebé ya se encontraban estable gracias al hombre que le había traído justo a tiempo. Armando, muy confundido, preguntó quién era aquel hombre. Los médicos decían que aquel hombre se había identificado como un familiar de Olga y no le preguntaron su nombre por la urgencia del caso, pero que él estaba acompañando a su esposa ahora. Armando, muy extrañado, se dirigió a la habitación donde estaba internada su esposa y cuando llegó se dio cuenta que Olga estaba dormida y nadie estaba a su lado. Armando, más confundido aún, preguntó a los doctores dónde estaba aquel hombre. Ningún doctor sabía nada al respecto. El doctor que atendió a Olga solo le dijo que lo había dejado con aquel hombre en la habitación, mas no lo había visto salir. Armando, preocupado, pero ya más calmado por la salud de su esposa, se sentó a cuidarla y a esperar a que despertara Olga y tal vez regrese aquel hombre. Unas horas más tarde, despertó Olga, confundida por el lugar donde estaba, pero a la vez tranquila y feliz por lo que supuestamente había soñado. Armando le dio un beso en la frente y le preguntó por qué estaba sonriendo. Ella le dijo que había soñado que un hombre vestido con una ropa blanca y una luz radiante le decía muchas cosas hermosas de su hijo y que sería un hombre importante en este mundo. Ambos se abrazaron y se felicitaron por una nueva etapa en su vida. Nadie supo nada de aquel hombre, solo Olga sabía en su corazón que era un ángel y que Dios protegía a su hijo. El 24 de julio de 1981, Olga dio a luz un niño y junto con Armando le pusieron de nombre Najib, que significa Dios está aquí. El niño creció y aprendió buenos valores y su fe en Dios era muy grande. Soñaba con ser astronauta. También le gustaba armar juguetes, en especial juguetes que eran ciudades. En el colegio, Najib era muy destacado y muy inteligente. Era un niño reconocido por sus altas calificaciones en todos los cursos, pero en especial las personas lo conocían por lo noble y amable que era. Un día conoció en el colegio a José, un niño que asistía al colegio descalzo y llevaba sus cuadernos en una bolsa pequeña de plástico. Algunos niños se burlaban de él porque tenía muchas heridas en sus pies y era pobre. Najib se acercó a José y sentándose en el suelo delante de él, se sacó los zapatos y le regaló a José. Las lágrimas de José cayeron de sus ojos y le dio las gracias por tal noble gesto. Najib le dio un fuerte abrazo a José y fueron amigos. Los niños que se reían en ese momento de José quedaron admirados y sin palabras. El director de la escuela, quien había presenciado tal acto de caridad de Najib, convocó una reunión de padres de todo el colegio. Al día siguiente, en plena reunión de padres, el director del colegio regañó a todos los padres a que enseñen a sus hijos a respetar a sus compañeros de escuela y contó lo que había sucedido con José en el colegio. Al final de la reunión, el director llamó a Najib a que pasara al frente. Una vez que Najib estuvo al lado del director y al frente de todos los padres y niños del colegio,
lo felicitó por el buen ejemplo y acto de solidaridad que tuvo con José, ganando los aplausos de las personas que asistieron a la reunión. En ese momento, Najib pidió el micrófono al director para poder hablar. Cuando sostuvo el micro, dijo algo que dejó paralizados a todos los presentes. Najib respiró profundamente y dijo: «Señor director y padres presentes, no soy yo quien merece esos aplausos y halagos, porque yo no soy quien se esfuerza por venir al colegio a estudiar descalzo. No soy yo quien tiene heridas en los pies por caminar 5 kilómetros todos los días camino a la escuela. No soy yo quien lleva sus cuadernos en una bolsa de plástico, a diferencia de todos los niños quienes llevan un maletín de cuero o de tela fina en la espalda. El verdadero héroe es José, quien ante todos los obstáculos y con menos posibilidades de estudiar, demuestra a sus padres y a los maestros que es un campeón». Al oír estas palabras de aquel niño, hubo un cambio en los corazones de los padres y los niños. Desde ese entonces, el colegio ayudaba a los niños más necesitados y se implementó un transporte de colegiales. El tiempo pasó y el niño fue creciendo hasta llegar a ser un joven exitoso. Se inició como empresario desde muy joven, trabajando junto a su padre. A los 18 años, dirigía una exitosa empresa. Más tarde, inició la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Sin embargo, no llegó a graduarse, pues decidió continuar con el negocio familiar. Najib siempre soñaba con ayudar a su país, en especial a las personas pobres, pues su corazón era muy grande y oraba constantemente a Dios para que permitiera que todas las personas vivan tranquila, sin necesidades de hambre y tengan un techo donde refugiarse. Un día, cuando se encontraba orando, sintió un ardor en el pecho y se le vino un pensamiento que decía que debería postular para alcalde de su ciudad. Convencido, Najib, que ese era una respuesta a sus oraciones, decidió ofrecerse como candidato para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Y como si fuese un milagro, fue elegido alcalde por el periodo entre 2012 y 2015. Najib ganaría reconocimiento rápidamente gracias a sus ideas de izquierda y su cercanía a las generaciones actuales. Tan solo un mes después del final de su administración, resultó electo nuevamente, esta vez para la alcaldía de San Salvador. Gobernó con éxito desde el 1 de mayo del 2015 hasta el 30 de abril del 2018, pero el 30 de noviembre del 2015 falleció su padre Armando Bukele, un hecho que quedará grabado para siempre en la memoria de Najib, pues su padre fue quien le enseñó todos los valores desde muy niño y logró hacer de Najib una persona de éxito y creyente de Dios. Cuando terminó de prestar servicio como alcalde de su ciudad, dio una oración dando gracias a Dios por permitirle ayudar a las personas durante su etapa como alcalde. Al terminar esta pequeña oración, vio a un hombre que lo observaba con una mirada llena de amor y transmitía mucha paz. Aquel hombre dijo ser un pastor y que Dios le había mandado a decirle que quería que él sea el gobernante de El Salvador. Najib quedó impresionado y agradeció al pastor por aquel mensaje. Ganamos la elección. Y pasó lo que dijo el pastor. Y luego ganamos la elección.
y hay que ser de presidente. De camino a casa, iba pensando en las palabras que le había dicho al pastor, y cuando llegó a casa, le platicó a su madre sobre aquel mensaje. Su madre recordó profundamente las palabras que le había dicho aquel hombre en aquel tiempo atrás, cuando fue internada de emergencia en el hospital. Tu hijo será una bendición en este mundo. Olga, quien tenía una edad avanzada, abrazó fuertemente a su hijo y le contó lo sucedido hace mucho tiempo atrás. Todo coincidía. Realmente, Dios quería que Nayib sea gobernador de El Salvador. Inició su campaña a la presidencia de la mano de Dios y el 1 de junio del año 2019, Nayib Bukele fue elegido presidente de El Salvador. Hoy en día se ha ganado el corazón de su país y tiene una familia muy hermosa, al lado de una bella esposa, quien es la primera dama, Gabriela de Bukele, y el fruto de su amor, una pequeña y adorable hija, de nombre Laila Bukele. Ahora el pueblo salvadoreño tiene un líder y hombre de Dios, que gracias a su conocimiento y sabiduría, miles de personas están siendo ayudadas. Y el nombre de El Salvador, gracias a su presidente, están dando el ejemplo a muchos países en el mundo. Podemos ayudarles a todos rápido y que las promesas se conviertan en realidades, que las promesas se cumplan. También el simbolismo para el pueblo salvadoreño de que un futuro mejor es posible para todos. Cientos de familias que van a tener ahora una vivienda digna. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga a esta comunidad, que Dios bendiga a los salvadoreños y feliz Navidad. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Si te ha gustado, te invito a que puedas darle like y suscribirte activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de próximas publicaciones. Nos vemos hasta un próximo vídeo en tu canal Tendencia Mundial.